Bueno, acá están los nombres de los cuatro que se van a ir presentando. El título del trabajo es el que están viendo ustedes, el que nombraste también. ¿Por qué es importante saber de lógica interna, no? Lógica externa. Este trabajo da cuenta de dos proyectos de investigación, uno que ya culminó y otro que está en proceso. Eh, el primer trabajo, el primer proyecto fue entre 2015 y 2018, del cual estamos acá Daniela y yo, que formamos parte de él, que se llamó Lógica Interna, Prácticas Corporales y Educación Física. Bueno, ahí luego Daniela va a dar cuenta de lo que se trabajó, que fue un trabajo muy, muy interesante. Y en este caso todavía está vigente, que es un proyecto que tiene correlación con el anterior, no es que son proyectos disociados, sino que siguen una misma línea teórica y conceptual y bajo la tutoría del doctor Ricardo Sarabí, y trabajamos sobre una matriz teórica que es la praxeología motriz. En este caso, el anterior así nombra el proyecto actual, que el nombre es Educación Física, la lógica interna y la lógica externa en la enseñanza de las prácticas corporales, que va desde 2019 a 2022 y creo, estamos, se va a extender un poquito. Eh, para cerrar ya con mi aporte, nosotros pertenecemos a la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata e investigamos en el IDICH, que es el Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales, y dentro del IDICH está el área de estudios e investigación en educación física. Me parece importante resaltar esto, ya que, bueno, supongo que muchos compañeros y los que están observando acá ya saben, pero quizás muchos no, que en la Argentina, la Facultad de Humanidades en La Plata, el profesor de educación física ya tiene muchos, muchos años, y bueno, se investiga en una universidad pública y gratuita, que bueno, no es un dato menor, ¿no? Y lo que tratamos de hacer es aprender más de nuestras propias prácticas y como verán, somos todos docentes que además de investigar, trabajamos en escuela, con jóvenes, damos clases en profesorado, así que bueno, enriquecer nuestra formación alternando teoría y práctica, que de eso habla un poco la praxeología. Seguimos con Martín, con la siguiente filmina, y ya me muteo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Martín, espero que se escuche bien. Soy docente en educación física y trabajo en el instituto en un pueblo cerca de La Plata, también de educación física, y soy técnico de fútbol para ciegos y me pareció, acoto entre paréntesis, interesante el tema anterior. Bueno, nuestro marco teórico en ambos proyectos es la praxeología motriz, que conlleva a Pierre Parlevas a la cabeza desde 1981 y propone una nueva disciplina científica. Esta es la ciencia de la acción motriz o praxeología motriz, la cual estudia, su objeto de estudio es la acción motriz. Y nos dice que la ciencia de la acción motriz y especialmente de las condiciones, modos de funcionamientos y resultados de su desarrollo. ¿Qué nos propone esta praxeología motriz a nosotros? Bueno, darle una estructura a todas estas situaciones motrices a partir de la lógica interna. En nuestro primer proyecto, nuestro eje fue la lógica interna y nos dio para pensar y reflexionar en este segundo proyecto que también otro aspecto importante de la investigación sería también estudiar lógica externa. ¿Qué es la lógica interna? Bueno, es el sistema de los rasgos pertinentes de una situación motriz y de las consecuencias que entraña para la realización de la acción motriz correspondiente. La lógica interna nos da, para decirlo en lenguaje coloquial, una huella digital de una situación motriz propia. Es la que nos dice que el fútbol es el fútbol y no otro deporte, que jugar a la mancha es jugar a la mancha y no cualquier otro juego, es la que nos da sentido a lo que hacemos, lo que nos dice cuál es el objetivo con un reglamento, que este puede variar o no, con el tipo de interacción que puede haber con los otros, si es que hay interacción con otros, eh, el tiempo, el espacio en donde se desarrolla esta situación motriz, bueno, todo esto está compuesto desde la lógica interna. Y tomamos 4 elementos constituyentes para realizar este primer proyecto de investigación basándonos en la lógica interna, que son el espacio o los espacios de la práctica,
el tiempo o los tiempos, lo que comentaba recién, la interacción con los otros, en caso de que haya, con los sujetos, y si hay material o si hay objetos de manipulación. Son nuestros 4 elementos que nos dieron base a la investigación de los deportes propiamente dicho, que luego mi compañera Daniela va a explicar mejor. Y en un segundo proyecto que está vigente hoy actualmente, estamos también investigando sobre qué pasa con la lógica externa. La lógica externa es el contexto praxiomotor y las consecuencias que entraña para el desarrollo de la praxis motriz correspondiente. Y voy a dar 2 ejemplos rápidos y creo que son claros. Cualquier cosa después lo charlaremos en el debate o en las preguntas. Uno sería, por ejemplo, para que se den cuenta de algo de la lógica externa o perteneciente a la lógica externa, que sería en el fútbol la pandemia y cómo esto hace que el deporte tenga que cambiar a través de algo que es externo al deporte propiamente dicho, y por ejemplo, cómo influye si tenés jugadores con COVID o no, si se juega con público o no, cómo esto puede influir dentro de la práctica, dentro de la lógica interna de este deporte. Y otro ejemplo que podemos tomar es el de los docentes de educación física a la hora de tomar las clases en escuelas, qué es lo que vamos a enseñar. Es decir, nos tenemos que basar en un currículum. Este currículum y lo que tomamos de él podría llamarse también que es lógica externa, porque va a influir directa o indirectamente en nuestras clases. Es decir, ¿por qué tomamos un deporte a enseñar o un juego a enseñar? ¿O por qué tomamos deportes a enseñar en secundaria y dejamos de lado los juegos? ¿O por qué siempre enseñamos fútbol, handball y vóley, en caso de que se haga de esta forma, y no otros deportes? Bueno, todo esto tiene que ver con la lógica externa y es lo que estamos tratando de investigar en este nuevo proyecto. Sin más, le dejo paso a mi compañera Daniela. Hola, ¿qué tal a todos y todas? Bueno, mi nombre es Daniela Negri. Bueno, ya me presentaron, pero bueno, mi área de experticia sería la natación. Soy docente en natatorios y también en el profesorado de educación física, donde doy también un eje de la materia de educación física 3, que es natación. Bueno, yo les voy a contar un poco sobre el primer proyecto que realizamos, el cual estuvo conformado por profesores y profesoras que en su mayoría, como decía Esteban, tenían mucha experiencia, y teníamos dentro de todo experiencia en docente en escuelas, en CEF, en clubes, y que nos estábamos iniciando, ¿sí?, en esto de la investigación. El primer proyecto se denominó Lógica Interna, Prácticas Corporales y Educación Física, y transcurrió entre 2015 y 2018. Entre los objetivos que teníamos en esta primera etapa de la investigación, en esta primera investigación, fue analizar la lógica interna de algunas prácticas corporales, que seleccionamos, después les voy a contar un poquito cada uno de los integrantes, indagar sobre la influencia que ejerce el conocer los aspectos de los componentes que conforman esta práctica, siempre hablando de la educación física, y analizar cómo incide el conocimiento de la lógica interna de la práctica que enseñan los docentes, ¿sí? Del mismo docente, cómo incide, si conoce o no conoce la estructura, la conformación de esa práctica que enseña. Todo esto en diferentes contextos institucionales, se trabajó en escuelas, en clubes, en CEF, todo en la ciudad de La Plata y alrededores de la provincia de Buenos Aires. Bueno, en nuestros pasos en la investigación, que tuvo una metodología de carácter cualitativo, tuvimos varias tareas que cumplimentar. Primero empezamos con una etapa de exploración y análisis de bibliografía, una bibliografía general que concernía a todo el proyecto y específica de cada práctica que fuimos estudiando cada una. Bueno, la selección y el estudio de la lógica interna de la práctica que seleccionó cada integrante, que ahora después también se las voy a explayar un poquito más. Y bueno, después pasamos a la elaboración de los instrumentos de recolección de datos que fueron
para la salida al campo a través de las observaciones y las entrevistas. En el transcurso que íbamos elaborando, seleccionando las lógicas de estudio, elaborando los instrumentos, haciendo las observaciones y las entrevistas, fuimos teniendo análisis provisorios que se generaban no solo de manera individual, sino que se generaban de manera conjunta, porque en cada reunión que nos reuníamos casi semanalmente, bueno, se hacían puestas en común, debates, lo cual se hacían contrastaciones, bueno, lo cual iba enriqueciendo nuestro trabajo individual. ¿Por qué digo individual? Porque por ahí todavía no sé si fui muy clara, pero cada uno indagó y seleccionó una práctica, ¿sí?, corporal o deportiva para su estudio. Entonces, dentro de ese trabajo colectivo, ¿sí?, del equipo, cada uno tenía una línea investigativa con una práctica. Entre las prácticas seleccionadas, bueno, son unas cuantas, fueron muy variadas, había prácticas psicomotrices, sociomotrices, de cooperación y oposición, de invasión y confrontación, de duelos, con incertidumbre del medio, sin incertidumbre del medio, ¿no? Todo esto explicándolo desde la praxeología motriz. Bueno, acá vemos taekwondo, rugby, handball, cestobol, canotaje, juegos motores y prácticas lúdicas, bueno, fútbol 5 ciegos. Bueno, entre las conclusiones que llegamos, ¿sí?, una vez finalizada la investigación, pudimos llegar a estas conclusiones y bueno, queríamos socializar algunas, que bueno, en principio logramos esto de poder profundizar en las características centrales de los juegos motores, deportes y las prácticas corporales, estableciendo sus rasgos, ¿sí?, estableciendo cuál es su lógica interna. Acá cada uno elaboró un escrito con la lógica interna, describiendo la lógica interna de la práctica que estudió. Y yendo más por ahí ya a la parte de observaciones y trabajo en campo, observamos que la gran parte de las propuestas metodológicas se veían aplicadas de manera descontextualizada y artificial, sin tener mucha lógica, mucha relación con su lógica. Por ejemplo, muchas veces se tomaban aspectos parciales de la práctica, como por ejemplo, en prácticas sociomotrices se vio una práctica muy tecnicista, donde se practicaba en solitario y no en situación de juego, ¿sí? Lo cual, eso sería una forma de descontextualizar las prácticas. Bueno, esto nos llevó a reflexionar que es necesario que cada docente conozca la práctica que enseña, que eso va a ser fundamental a la hora de intervenir en la práctica. Así que bueno, como ponemos acá abajo, sugerimos y postulamos la necesidad de conocer la lógica interna de las prácticas que se enseñan. Bueno, estas conclusiones nos resultaron muy interesantes, pero también nos llevaron a querer saber más y proponer este segundo proyecto que en este momento lo estamos transitando. Y bueno, los dejo con el profesor Federico Pisorno, que va a contar un poco más sobre las líneas investigativas de este segundo proyecto. Gracias.